En una iglesia que clama por renovación, tolerancia y apertura al mundo moderno, una voz se alza como un eco del pasado, la del cardenal Robert Sarah. Pero, ¿hasta qué punto su férreo tradicionalismo es una defensa de la fe o un ancla que impide a la iglesia avanzar? Hoy, analizamos críticamente al hombre que muchos veneran como guardián de la ortodoxia, y otros señalan como un obstáculo para el futuro. Robert Sarah nació en 1945 en Guinea, en un contexto de pobreza material, pero de riqueza espiritual. Desde joven, abrazó una fe católica profunda y estricta. Ascendió rápidamente en las filas eclesiásticas, ganándose una reputación de hombre incorruptible, pero también inflexible. Su vida ha sido una consagración a la defensa de una visión de la Iglesia que, para muchos, pertenece a otra época, una Iglesia jerárquica, solemne, alejada de la evolución social. Sarah defiende la misa en latín, la oración en silencio, el retorno a los ritos antiguos. Para él, la modernidad no es progreso, sino decadencia. Esta postura lo enfrenta directamente con las líneas aperturistas impulsadas por el Papa Francisco, que busca una iglesia más cercana, más compasiva y menos dogmática. ¿Pero qué pasa cuando el deseo de preservar el pasado ciega ante las necesidades del presente? Mientras Sarah clama por el regreso a lo sagrado, las iglesias en Europa se vacían, los jóvenes se alejan, y la relevancia de la fe católica en el mundo contemporáneo se debilita cada vez más. ¿Se puede realmente salvar algo manteniéndolo congelado en el tiempo? ¿O el apego al pasado se convierte, sin quererlo, en el principio del fin? El cardenal no solo predica desde los púlpitos, también lanza frases que hieren y dividen. Cuando advierte que Europa se está suicidando, al renegar de sus raíces cristianas, pone el dedo en la llaga del miedo identitario. Al denunciar la ideología de género como una amenaza mortal para la civilización, su discurso resuena en sectores ultraconservadores, pero aliena a quienes buscan inclusión y respeto en la Iglesia. Su oposición férrea a la migración masiva, en un contexto de crisis humanitarias globales, provoca el aplauso de algunos y la indignación de otros. La voz de Sarah no busca consenso, busca reafirmar verdades absolutas en un mundo que ya no cree en verdades únicas. ¿Es Robert Sarah un profeta que advierte contra la destrucción de la fe auténtica? ¿O es simplemente el reflejo de una iglesia que se resiste a morir, abrazada a sus últimos ritos sagrados? En un mundo donde la espiritualidad busca diálogo y evolución, la rigidez puede ser vista tanto como un acto heroico de resistencia, o como una condena a la irrelevancia. Quizá, en la historia que está escribiendo la iglesia de este siglo, Robert Sarah quedará como un símbolo, el del último guardián de una fortaleza que se niega a abrir sus puertas, aun cuando ya nadie golpea en ellas. ¿Tradición o transformación? ¿Fidelidad o estancamiento? La figura de Robert Sarah nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Defender el pasado nos salva, o nos entierra? La relación entre el Papa Francisco y Robert Sarah, un cardenal de Guinea y ex-prefecto de la Congregación para el Culto Divino, fue conocida por una serie de diferencias y tensiones públicas que generaron polémica dentro de la Iglesia Católica. Uno de los eventos más importantes que contribuyó a la controversia fue la publicación de un libro en 2020 titulado Desde lo más profundo de nuestros corazones. En él, tanto el Papa Francisco como Cardenal Sarah colaboraron, pero la publicación de este libro fue seguida de una serie de desacuerdos entre ellos. El Cardenal Sarah defendió fuertemente la tradición del celibato sacerdotal, mientras que el Papa Francisco, en su pontificado, ha abierto un espacio para debates más flexibles sobre el celibato, especialmente en contextos misioneros y en regiones con escasez de sacerdotes. Esto se convirtió en un tema clave de fricción. Sarah, quien se mantiene como un firme defensor de la enseñanza tradicional de la Iglesia, criticó abiertamente las reformas de Francisco en algunos puntos, incluyendo la cuestión del celibato. La polémica se exacerbó cuando, en 2020, el Vaticano tuvo que intervenir para aclarar que el Papa no había aprobado completamente el contenido del libro de Sarah, a pesar de la inicial mención de que ambos habían colaborado en su redacción. El Papa Francisco no había estado de acuerdo con algunas de las conclusiones del cardenal, lo que llevó a una distensión pública entre ambos. A pesar de esta controversia, tanto Francisco como Sarah continuaron desempeñando roles significativos dentro de la Iglesia, pero la relación entre ambos fue vista por muchos como un reflejo de las luchas internas dentro del Vaticano en torno a la renovación y la tradición. Este incidente es solo uno de los varios puntos de fricción entre conservadores y progresistas dentro de la Iglesia Católica, y refleja las tensiones en cuanto a la interpretación y la implementación de la doctrina católica en tiempos modernos.
Suscríbete para seguir explorando las grandes preguntas que la fe, la historia y la sociedad no siempre se atreven a responder.